Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces el tema final, el último tema, que gases y vapores, sobre todo lo que sería el tema que se da en llamar aire húmedo, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. Sí, ¿Se cambia? Sí. sí. Bien, bueno, aire húmedo es una mezcla que está compuesta por una parte de aire seco y la otra de vapor de agua. Generalmente, estos gases que componen el aire seco es el nitrógeno, el dióxido de carbono, el gases raro, argón y demás, y oxígeno. El vapor de agua tiene que estar en determinadas circunstancias de presión y temperatura para que lo definamos al aire como aire húmedo. Quiere decir entonces que aire húmedo es eso, la mezcla de aire seco más una porción de agua, ya sea en sus tres estados, ¿verdad? Líquido, sólido y gaseoso. Lógicamente, lo que sería considerado como aire húmedo, vamos a tener en cuenta que es una mezcla no reactiva, que sería considerada como gases ideales por estar a muy bajas presiones, sobre todo la presión atmosférica, ¿verdad? Y lo podríamos tratar a sus procesos y comportamientos como tales, como gases ideales. Es un gas cuando está por debajo de su temperatura crítica, ¿verdad? Pero puede ser también condensado al estado líquido, ya sea incrementando la presión o reduciendo la temperatura. Es un gas, una sustancia en el cual, como les dije, debería de tener, de acuerdo a las leyes de Dalton y Amagat, una determinada presión parcial y una determinada, permítanme leer, ahí está. Estoy moviendo la barra que ustedes me enseñaron a mover, ¿no? Tiene entonces una presión parcial, tanto la cantidad de gas como la de aire, lo que va a implicar que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno. Y en el caso del vapor tendríamos bueno, también del gas, su fracción molar. Recuerden que esto lo tratamos tal cual la ley de Dalton. Y también aplicamos la ley de Gibbs, más adelante vemos cuándo. Y la fracción molar por la presión total, teníamos la presión de vapor correspondiente, ¿sí? Lo mismo con Amagat. Esto lo estoy pasando rápidamente porque es un resumen, solamente vemos cómo aplicamos esta ley para este tema también. La ley de Amagat se refería a los volúmenes, que era la sumatoria de los volúmenes de las presiones, de los volúmenes parciales. También tenemos, por ejemplo, la ley extendida de Dalton, la ley de Gibbs, que es aplicable para la energía, la entalpía, la entropía, y todo con su totalidad, o sea, con su mezcla total, es decir, energía total, entalpía total, entropía total, como así también sus respectivos compuestos individuales. Como le digo, ya en un instante, en breve, veríamos cómo se aplica la ley de Gibbs. Entonces, disculpen que me corte un ratito, me estoy tomando un café porque tuve un día atroz. Tuve 2 días miércoles en la fábrica, así que bueno, me estoy tomando un cafecito. Aire atmosférico. Dijimos que era ese aire seco que contiene en volumen el 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, y lo que resta podría ser considerado como vapor de agua en estado gaseoso, seco, por supuesto, es decir, sin precipitar ni condensar. El aire húmedo se refiere a la mezcla de aire seco más vapor de agua con un porcentaje que como si estaría bien en la zona bifásica, pero generalmente el aire atmosférico, el aire
en sí lleva una proporción, una traza de vapor de agua en estado gaseoso, ¿verdad? El aire húmedo es la mezcla con un porcentaje un poquito más alto, pero considerado también como aire atmosférico con una humedad relativa mayor. El aire seco propiamente dicho es totalmente fuera el agua, es decir, con un porcentaje de oxígeno y nitrógeno correspondiente, ¿sí? Esas serían las definiciones que vamos a utilizar y luego ahondar más en el gráfico psicométrico. La fracción molar, como siempre habíamos dicho, que podíamos decir que es, aparte que el cociente de las presiones, también lo podíamos considerar como el cociente de los número molar, ¿no? El número de moles con que participa, y la ley de Amagat también, el volumen total y cada uno correspondiente a la suma de sus volúmenes parciales. La ley de Dalton o la Dalton ampliada va multiplicado cada uno por su, fíjense, RP de la masa de cada uno, y las propiedades inherentes a la energía, entalpía, entropía, en este caso también calor específico, va multiplicado cada uno por su componente másico y el valor de su variable correspondiente. ¿Sí? Es lo que dice la ley de Gibbs o ley de Dalton ampliada. La ciclometría, que también veríamos, como ustedes ven, el gráfico tanto de la zona de vapor, húmeda y gas, y la zona como ampliada, ¿verdad? En la zona interior, la campana de Gauss, vamos a ver que la ciclometría se va a valer de todos estos variables termodinámicos para hacer el estudio de las propiedades de esa mezcla de aire atmosférico, pero con una gran constante, que es la presión atmosférica, que es igual a una atmósfera o 101 pascal, ¿verdad? Bien, esa mezcla más importante entonces dijimos que era el aire seco más el vapor de agua, donde el aire no es condensable, se considera un gas totalmente en esas condiciones hasta que avanza todos los procesos, mientras que el vapor de agua sí puede condensar y puede precipitar, ya sea en estado sólido o líquido, ¿sí? Vamos a ver también que tenemos un volumen por la presión parcial es igual a la ecuación general de los gases ideales, tanto para el aire como para el vapor, ¿sí? Es lo que estuvimos diciendo recién, que es considerado como un gas ideal, por lo tanto podemos aplicar la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Siendo siempre la constante, a presión constante de la R de cada uno, tanto del aire seco como del vapor de agua, ¿sí? Bien. Entonces la presión total sería la suma, tanto de la presión de vapor de agua, como la presión del aire seco, ¿sí? Voy muy rápido porque, como les digo, todo esto es un poco para recordar el tema anterior. Ahora empezaríamos con el tema propiamente dicho, que es las definiciones de humedad absoluta y humedad relativa. ¿Cómo se define la humedad absoluta? La cantidad de vapor de agua que contiene por cada kilo de aire seco. En definitiva, sería la masa de vapor dividida en el aire seco. Si nosotros lo colocamos en función de los números de moles, habíamos visto que también podíamos expresarlo como el peso molecular, ¿verdad? Entonces, el peso molecular de ellos me da una constante, el cociente de ellos, 0,622 y pico, que se considera 0,622. Y como el peso o la masa era igual al número o el peso molecular por el número de moles, recuerden que por la ley de Dalton, el cociente de los moles lo podía colocar en equivalencia como el cociente de las presiones parciales. Por lo tanto, aparece el cociente de las presiones. Por ello es que viene multiplicado por el cociente de presión, ¿sí? Y donde tendríamos la presión de vapor del agua con respecto a la presión de vapor del aire, pero la presión de vapor del aire seco la puedo expresar en función de la presión total menos la presión de vapor, todo en datos conocidos.
Como le dije, bueno, 0,622 es el cociente de los pesos moleculares porque la masa es igual al número de moles por el peso molecular, ¿sí? La humedad relativa se define como la relación en cantidad de vapor que contiene también esa masa de aire seco, pero que está relacionada con la saturación a esa misma temperatura. Por lo tanto, se definiría entonces la masa de vapor con respecto a la masa de vapor saturada. Eso es lo que quiere decir este supraíndice, ¿sí? A la misma temperatura, por supuesto, a la temperatura considerada, porque cada presión y cada cantidad de vapor va a tener una temperatura que es la temperatura para la cual comienza la saturación. Entonces, tendríamos ya definido humedad absoluta, humedad relativa, y vamos a ver que también se puede definir la humedad relativa como la fracción molar de vapor respecto a la saturación, ¿sí? Y como habíamos dicho recién y como habíamos definido también en la clase pasada, el cociente era igual, el cociente de las fracciones molares era igual al cociente de las presiones de las presiones parciales de vapor y de aire seco. Todos esos conceptos los podemos utilizar también para definir la humedad relativa. ¿Sí? Fíjense ustedes que es relativa a quién, a la saturación. Cantidad de vapor con respecto a qué, a la saturación. Es decir, la cantidad máxima de vapor que puede contener esa masa de aire seco a esa presión y a esa temperatura. ¿Me van entendiendo? ¿O voy muy rápido? Vamos bien, Se profe. entiende, profe. Parte se entiende. Bien, bueno. Si ahora queremos ver la relación que existe en la misma humedad relativa o la humedad específica, vamos a ver que definida como la masa de vapor respecto al aire seco, ¿en qué otras variables podemos colocarla? Vemos que justamente se puede obtener el mismo resultado de acuerdo a la definición de gas ideal. Aplicamos por la ecuación general del cual despejamos la masa. Fíjense que hacemos una con respecto a la ley de Dalton y otra con respecto a la ley de gases ideales. Los dos van a ver que quedan expresados en función del peso molecular, que a la larga es 0,622, análogamente a lo que habíamos visto recién, reemplazando por supuesto la presión del aire como la presión total con respecto a la presión de vapor. Por cualquiera de los autores que estudien van a ver que siempre llegan a la misma conclusión. También se puede relacionar la humedad relativa con la específica o absoluta, que le llaman algunos, ¿no? Esa relación, como ustedes ven, lo podemos hacer en función de tener en cuenta las dos ecuaciones, tanto la de saturación como la específica, y vamos a ver que queda en función de la presión de vapor del aire seco por su humedad dividido en 0,622 de la presión de vapor del gas. O expresarlo también como el cociente de los volúmenes. También esto viene por la ley de Dalton. ¿Se acuerdan que era lo mismo que expresar los cocientes en función también de los volúmenes cuando relacionábamos con la ley de Arnold? ¿Sí? Las dos se pueden expresar en función de las presiones o de los volúmenes de acuerdo a los datos que se consigue para esta mezcla de gases ideales. ¿Sí? Volumen específico de aire húmedo. Para determinar el volumen específico, que muchas veces es necesario para tener una idea del volumen que tiene esa mezcla de gases, estamos hablando de una mezcla de gases, como les dije, aire seco con presión de vapor, ¿no? Vamos a ver que la ecuación general de los gases ideales la podemos expresar tanto para el aire seco como para el vapor, en las condiciones consideradas como gases ideales. Si nosotros sumamos las dos
vamos a obtener la presión total. Y si dividimos en la masa de aire seco, van a ver que, es decir, ustedes suman estas dos ecuaciones como si estuviesen sumando miembro a miembro, ¿verdad? Van a ver que sacan factor común el volumen total. Van a ver después que la suma de las dos presiones es la presión total. Pero a su vez, al sacar factor común la temperatura, va a quedar en función de RPA, es decir, la constante del gas, el aire seco a presión constante, y en función de la masa de cada uno. Pero como estoy dividiendo, me dice sumar y dividir para obtener el volumen específico. Se cancela la primera, que es la del aire seco, queda solamente RPA más la humedad, porque el cociente de MB sobre MA es la humedad. Saco factor común T, y esta es la ecuación que representaría el volumen específico del aire húmedo, expresado en metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Es decir, que si ustedes hacen los pasos algebraicos que le están mencionando, van a llegar a la ecuación del volumen específico del aire húmedo. ¿Se entiende? Es decir, sumando miembro a miembro, las dos ecuaciones correspondientes a gas ideal, tanto para el aire seco como para el volumen de vapor, ¿sí? De la presión de vapor. Expresando, por supuesto, la temperatura en Kelvin y las presiones en milímetros. De todos modos, luego hay una ecuación de Antoine, pero bueno, es un medio empírica, ¿no? Que está en función del logaritmo de las presiones de vapor por la ecuación que están viendo, ¿sí? Vamos a entrar ahora a lo que es la psicometría, ojo, con R, les insisto, porque psicometría son los test que hacen los psicólogos. Esto es psicometría, es decir, lo que se va a estudiar las relaciones que tienen entre las presiones, temperatura y humedad, el aire húmedo, ¿sí? Para ello se va a utilizar el concepto de, en realidad son tres, pero conceptualmente son cuatro las temperaturas. Temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo o saturación adiabática, y la temperatura de punto de rocío. La temperatura de bulbo seco es la temperatura sensible, es la temperatura que normalmente nosotros sentimos por nuestro sentido, y es la temperatura que se determina a través de un termómetro, un instrumento ya sea de mercurio o algún indicador electrónico. La temperatura de punto de rocío es la temperatura a la cual comienza la condensación, es decir, cuando el aire se saturó de humedad, cuando llegó a la humedad de saturación y comienza a precipitar lo que sobra, ¿verdad? Eso se le llama temperatura, la cual produce la primera condensación de las gotitas, se le llama temperatura de rocío para la presión considerada. La temperatura de bulbo húmedo es aquella en la cual le colocamos una pequeña gasita o muselina humedecida, y al circular el flujo de aire, como estamos en presencia de ese enfriamiento de tipo evaporativo, desciende la temperatura hasta tanto se produce el equilibrio. Entonces hay un pequeño incremento de temperatura y luego otro incremento de descenso, y los incrementos son infinitésimos, tan pequeñitos en cantidad y en el tiempo, que luego llega al equilibrio, siendo una temperatura menor. Fíjense dónde está el bulbo con respecto, el sensor, ¿no? Con respecto al bulbo seco, ¿sí? Es decir que mientras el agua se está evaporando al medio, debido a que el aire seco absorbe esa cantidad de agua, de humedad, al absorberlo el medio va a ser una cantidad de calor, que es igual al calor de evaporación por el producto de la masa, y aplicaríamos en la ecuación general de la calorimetría, donde interviene la superficie, y fíjense ustedes que en la masa sería la diferencia entre la humedad de saturación que tiene este aire y la humedad relativa que tiene, porque
va a tender a saturarse. La diferencia es lo que va a absorber en un determinado tiempo. Como es tan infinitésimo, se produce descenso de temperatura y por ende reacciona al medio con un pequeñísimo calor que va a incrementarse a medida que baja la temperatura y va a actuar un calor que es el calor de equiparación o de igualación que el medio le da a esa muselina, esa gasa, en ese diferencial, en ese infinitésimo, también en un pequeñísimo tiempo para equilibrar. Y justamente tienen en cuenta la ley de Fourier, porque va a ser un sólido el que va a estar soportando la transferencia de calor para equilibrarse, ¿verdad? Que es el coeficiente de transferencia, la superficie, el delta de T, que va a ser igual a la diferencia entre la temperatura de sensible y de bulbo húmedo en ese diferencial de T, que sería la segunda ecuación. Como eso va a tender a la misma masa al medio, entonces el medio reaccionaría en un flujo estacionario. El equilibrio sería la igualación de las dos ecuaciones, de la cual despejamos la incógnita que es la temperatura del bulbo húmedo, y vemos que tal cual como la física nos dice que disminuye la temperatura del bulbo húmedo, va a estar menor a la temperatura sensible en un valor que es igual al cociente entre el calor latente de evaporación a la constante esta de difusión con respecto al coeficiente total de transmisión de calor y directamente proporcional este producto a la humedad que puede absorber el aire que está siendo o que está pasando a través del termómetro con ese bulbo húmedo. Y como todo este producto tiene un factor negativo, quiere decir que va disminuyendo. Por lo tanto, la temperatura del bulbo húmedo es menor a la temperatura sensible en una cantidad tal que pueda llevarse ese calor latente la cantidad de agua que va a evaporar. ¿Se entiende? En el equilibrio se ve, bueno, se me fue del plano la flechita, pero la idea es que estas dos flechitas se equilibran, ¿sí? Con los calores correspondientes. Se mide a través de un higrómetro, se llama, que tiene una cerda generalmente sabe ser de quino, pelo de caballo, y que va a determinar la longitud de ese cabello, la humedad que contiene y lo va a anotar en un registrador a través de una pequeña plumita que con calor va escribiendo en este papel, que lo colocamos a la vuelta de un cilindro que gira con una determinada velocidad para el tiempo que nosotros queremos colocarlo. Podemos colocar para un día, para una hora, para el tiempo que queremos, y nos va a indicar el valor de humedad en ese periodo de tiempo, ¿sí? Ahora actualmente ya vienen higrómetros de tipo electrónico, ¿no? Volvemos a las temperaturas. Las temperaturas entonces de rocío es aquella, fíjense, podemos trabajar de dos maneras. Si bajamos por la curva de presión, bueno, veamos por la otra, de saturación, por ejemplo, hasta, descendemos la temperatura, presión constante, hasta llegar a la curva de saturación de vapor. Recuerden que la campana está siendo dividida en dos zonas a partir de la temperatura crítica, en la zona de aire líquido y la de líquido subenfriado y la de vapor saturado. Si podemos venir por presión constante descendiendo la temperatura hasta llegar a la temperatura del rocío para esa presión, ¿verdad? También podemos hacer a temperatura constante, fíjense ustedes, bajando la presión hasta llegar a la presión de saturación. Son las dos formas que podemos llegar a la temperatura de rocío. ¿Se entiende? Siendo aquella temperatura de rocío cuando aparece la primera burbuja, perdón, gotita de vapor. Para ello, vamos a ver que este aire húmedo contiene una determinada cantidad de entalpía, que va a estar compuesto por aire seco más la entalpía del vapor de agua. Cada uno colocadas en función de la masa
porque una es entalpía total y las otras serían entalpías específicas, que en un balance de energía o de la cantidad de entalpía que lleva va a ser igual a la suma de la entalpía del aire seco más la del vapor de agua. ¿Sí? Si nosotros dividimos todo en M total, vamos a ver que se simplifica en la masa de aire sí, seco, y nos va a quedar en función de la humedad. Esa sería la entalpía del aire húmedo. Va a ser igual a la entalpía del aire seco más la entalpía del aire, del vapor de agua, perdón, más la humedad. Bueno, estos son valores que se pueden dar para expresarlo en kilojoule por kilogramo. Y vamos a ver que esa entalpía del vapor de agua está representado por ese valor en el cual nosotros indicaríamos la cantidad, fíjense acá abajo lo tiene, que sería de lo que tiene entre vapor y líquido, ¿no? Que sería la cantidad o entalpía entre el vapor saturado y líquido. Bueno, el líquido se considera cero prácticamente. ¿Me van entendiendo? ¿Qué pasa cuando el agua se condensa? Vamos a tener agua en estado líquido, ¿verdad? Entonces la entalpía de esa pequeña porción de aire húmedo con agua como una nube, en una nube por ejemplo, va a ser el aire seco más la entalpía del aire seco más lo que nos queda en saturado por pequeñas gotitas de agua. Si vamos a buscar la otra temperatura, la última temperatura, que es la de saturación adiabática, se obtiene a través de un saturador adiabático, que es un tubo en el cual entra agua líquida a una temperatura, que es la de saturación adiabática, y se hace circular una corriente de aire seco y caliente. El aire al final del saturador va a salir con una mayor cantidad de humedad y saturado. Haciendo el balance de masa y el balance energético y teniendo en cuenta que la cantidad de agua tiende a cero, aproximadamente a cero, por ser tan pequeñísima la cantidad con respecto al volumen de aire que circula, se considera que la saturación adiabática o el saturador adiabático trabaja a entalpía constante, ¿sí? Es más o menos como se representa en la curva en el estado 1 y el estado 2. Vamos a ver también que comparando la temperatura de bulbo húmedo con la temperatura de saturación adiabática, las ecuaciones van a ser idénticas, similares, más que idénticas, en el cual se van a diferenciar por dos cocientes que cada una de ellas tiene, que es el K de difusividad del agua en el aire, calor latente con respecto también al cociente entre el lambda y el calor específico presión constante. De acuerdo a lo que ha investigado Lewis, dice para el aire húmedo, se cumple solamente que esa relación es igual a 1. Es decir, dicho de otra forma, si esos cocientes, su valor tiende a 1, la temperatura de saturación adiabática va a ser igual a la temperatura de bulbo húmedo. Es decir, cuando prácticamente diríamos que el calor latente con el calor puesto en juego en la difusión son exactamente lo mismo, y el cociente entre C sub P, K y U son también exactamente iguales. Por lo tanto, si son iguales los calores, o mejor dicho, no iguales, sino que tiende a 1. Si yo simplifico los calores, me va a quedar entonces el C sub P por K dividido en U. Si esto es igual a 1, es decir, si U es igual a C sub P por K, las temperaturas de bulbo húmedo y de saturación adiabática son iguales. Por eso se dice en algunos autores que son 3 las temperaturas que contiene el aire húmedo. La temperatura sensible, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de rocío. ¿Me van entendiendo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Se me fueron?
No, Sí, profe, pero- por mi parte hasta ahora no hay duda. Todo estos son conceptos necesarios para que, para entrar a este sí que es un tema importante y ya el último de la materia, la psicometría. La carta psicométrica, si ustedes ven, está puesta medio al revés, pero mediríamos lo que es temperatura, ¿sí? En el eje de las ordenadas, o mejor dicho, matemáticamente se debería definir así, humedad en función de temperatura, ¿no? Esta curva, que es la que nos va a representar la saturación, va a dividir en dos zonas, una de aire seco, la azul, y otra, la gris, de aire, una zona de aire húmedo y una zona de aire seco, ¿sí? Van a ver ustedes que vamos a tener curva, esta zona de aire húmedo, en las cuales va en función del porcentaje de humedad que contiene hasta llegar a la saturación. En este caso va de 10 en 10. Esta sería la curva de 10, de 20, de 30, 40%, 50 hasta que llega al 90 y al 100%, que es la curva de saturación. Por lo tanto, yo estoy viendo que las rojas son curvas de humedad, distinto valor hasta llegar a la saturación. Luego medimos para el lado de la derecha, humedad absoluta en kilogramos de aire seco. Tenemos también las curvas, fíjense ustedes, de entalpía o la recta, con respecto a lo que nosotros tendríamos que medir los valores de energía que va a llegar a tener cada una de las mezclas de aire seco con el vapor de agua. Y la curva en verde o la recta en verde sería la de volumen específico, ¿sí? Si ustedes ven, van a estar midiendo en la carta psicométrica los valores que más van a necesitar para el cálculo de un determinado volumen de aire húmedo, la cual tendrían humedad absoluta, humedad relativa, tendríamos entalpía y volumen específico de cada una de las mezclas a la temperatura correspondiente. Pero hay una gran constante que es la presión. Todo esto se considera a la presión atmosférica. 101,3 era kilopascales. Bien. Sí, profe. Esto va a ser muy importante para el uso. Acá hay, creo que la gráfica del Moran Shapiro está muy linda, esta gráfica. Fíjense ustedes que es exactamente lo mismo, pero bueno, lo está colocando todo en sus valores: temperatura, humedad absoluta, humedad relativa, las curvas. Acá le faltaría la de volumen nada más, ¿no? Esta es un poquito más completa porque tiene la de volumen. Las coloraditas son las de entalpía constante, ¿sí? Todo esto sirve para las distintas, bueno, ahí le da, miren qué linda, la humedad. ¿Están viendo ustedes cómo avanza todo? ¿O no lo ven? Sí, profe. Bueno, miren cómo aparecen por arte de magia. Y ¿lo ven cómo elige el punto? No, ¿cierto? Bueno, eso no lo pude subir, hace pequeño videito. También podemos aplicar el diagrama de Molière, que recuerden que Molière era solamente para el vapor de agua, y lo usamos también para este tipo de uso, si se quiere, para el aire atmosférico, para la presión de una atmósfera, en la cual tenemos una constante que nos enseña pero muy didácticamente, que en todo caso yo necesito siempre el cociente, que es la derivada, ¿verdad? El cociente de las dos pendientes de entalpía con respecto a la humedad, que está, fíjense, uno en el eje de la Y, el otro respecto de la X. Entonces como que derivaría la ecuación. Entonces nosotros nos simplifica un poco la tarea, porque
yo con el solo hecho de encontrar la variación de entalpía con respecto a la variación de humedad, ya puedo saber que en definitiva, por ejemplo, en un saturador, yo tengo que hacer el balance de masa y energía y luego obtener el cociente. Entonces yo tendría ya la entalpía de agua, el calor expuesto en juego y la masa. Es decir, entre la ecuación de masa, la ecuación de energía, al encontrar la variación, yo ya tengo una ecuación que me permite obtener cualquier variable de toda esta mezcla. Aquí estamos viendo el ejemplo de un saturador adiabático en el cual entra, como vimos recién, la masa de aire con una determinada humedad y sale el mismo aire, la misma masa, saturado, ¿verdad? Y con una mayor humedad. Lógicamente, esto va a descender la temperatura del agua en función, como vimos, de la temperatura del bulbo húmedo y a la presión que se trabaja. En este tipo de, ya vamos a ver, en este tipo de artefactos se puede llegar a variar la presión, porque cuando menos presión tengo, más fácilmente se evapora y más frío sale el aire. Podría llegar a aplicarse una presión de vacío, ¿verdad? Menor que la atmosférica. Pero bueno, para reducir costos y tener una temperatura acorde para acondicionar el aire, es simplemente tener a la presión atmosférica. Pero lo que quería hacerle ver que en una mezcla de aire, de dos corrientes de aire, o en este caso aire con una corriente de agua a una temperatura de saturación adiabática, podemos obtener el cociente y obtener esta ecuación que es muy usada y que ponen sobre el pupitre todas las variables, haciendo un balance de masa y haciendo un balance de energía, luego buscando los cocientes, que sería despejando diferencial de H y despejando diferencial de la humedad y luego haciendo el cociente respectivo, 9 sobre 8, obtengo la ecuación muy usada en psicometría. Por lo tanto, conociendo cómo se maneja la carta psicométrica y conociendo las propiedades del aire húmedo, yo puedo estudiar distintos procesos que intervienen en la mezcla de corriente de aire. Ello está la humidificación y está el calentamiento. Humidificar significa, como ustedes ven en la carta psicométrica, fíjense que esta es la carta psicométrica, nada más que está medida la humedad de este otro lado, ¿no? Es la humedad en función de la temperatura absoluta. Significa, el calentamiento, yo lo que quiero es alejarme de la curva, y si quiero saturar, me inclino hacia la saturación. Por lo tanto, si yo quiero un calentamiento a través de una resistencia eléctrica, caliento esa masa de aire, lógico, la coloco en condiciones de absorber más humedad, lo que hace más seco. Entonces iría del punto 1 hacia el punto 2. Si yo tengo, por ejemplo, humidificando con vapor de agua, esto va a tender hacia la curva de saturación, aumentando la presión de vapor. Humidificar sería ir por la misma presión total. Esta es la curva de presión total, por ejemplo, la presión atmosférica. Si yo saturo de vapor con un chorro de vapor de agua o con una nubecita que tengamos ahora en el aire, nos incrementa la presión de vapor de agua. Entonces sube del punto 1 al punto 2. Uno visto en un diagrama TS y otro visto en el psicométrico. Por lo tanto, humidificar tiene por objeto añadir eso, la presión de vapor, del vapor de agua en la presión total del aire, y el calentamiento, alejarnos de la presión de saturación a través de un calentamiento del aire, que puede ser a través de una resistencia eléctrica. ¿Sí? ¿Se entiende? Alguno me podría decir, yo lo puedo calentar con una corriente de vapor. Sí, perfecto, lo va a humidificar también. Y va a quedar un aire húmedo. De esos procesos de aire húmedo, el calentamiento y el enfriamiento son muy utilizados.
vemos que el enfriamiento es venir del punto 2 hacia el punto 1 por la misma presión total, bajando la temperatura T sub 2 hacia T sub 1, ¿verdad? En el caso del calentamiento, le tendría que dar calor, como vimos recién, y avanzamos del punto 1 al punto 2 de una humedad relativa mayor hacia una humedad relativa menor. Es decir, que a medida que yo lo caliente, la humedad relativa de ese aire va a disminuir. Si hacemos el estudio de la pendiente, teniendo en cuenta que la masa de agua tiende a cero, por pequeñísima que sea, y la entalpía del aire seco también tiende a cero, no es que sea cero, ¿no? Sino que tienden a cero, y teniendo en cuenta la ecuación que teníamos hace rato, que es la ecuación general esta, si esto es cero y la masa de agua tiende a cero, entonces nos quedaría un valor del calor, porque el calor de calentamiento existe, dividido en cero, tiende a infinito, fíjense ustedes. Lo que conceptualmente nos quiere decir que tendería esa variación de entalpía cada vez que le damos más calor al aire, infinitamente, o si lo estamos enfriando, ¿qué significa el menos? Que estamos enfriando. Entonces, infinitamente frío. ¿Me entienden? ¿Sigo? Y la ecuación del calor está en función, fíjense ustedes, del aire seco y el aire húmedo, en función de la entalpía en el punto 2 con respecto a 1, la cantidad de calor que le damos por masa de aire seco, y cómo sale el aire con una determinada humedad en el punto 2, que también va a estar en función de esa cantidad de calor, que es la misma. La que da uno, la que entrega uno, recibe el otro, ¿verdad? Y se usa o en ese caso la utilizaría en aumentar la humedad o la cantidad de vapor de agua que contiene la salida, ¿sí? Puede también ser al revés, producir el enfriamiento. La humidificación adiabática del aire, en este caso, también se hace con un saturador adiabático, en el cual hacemos o colocamos aspersores a la temperatura de saturación adiabática. Este es el principio de enfriamiento evaporativo que vimos, y a medida que circula el aire caliente y seco, al absorber humedad se enfría y sale con una determinada humedad que tiende a la saturación. Cuanto más saturado salga el aire, más frío va a salir, y cuanto más seco sea el aire, mayor cantidad de agua va a evaporar y va a enfriar el agua. Aplicando la ecuación y como dijimos que es un saturador adiabático, el calor es cero, igual a cero, lo que quiere decir que es un proceso a entalpía constante. Haciendo el cociente de la ecuación de la pendiente que habíamos hablado, y teniendo en cuenta que el flujo másico, la entalpía y el flujo de calor son cero, entonces la variación de entalpía con respecto a la variación de la humedad es igual a el valor de la entalpía de agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, en un saturador adiabático nos queda la ecuación perfecta. Y el proceso sería ir de 1 a 2 a través de la presión de vapor del agua hacia la desaturación. Y en la carta psicométrica tendríamos 1 a 2 primo, sería lo ideal para llegar a una menor temperatura, pero siempre llegamos cerca de la saturación, 90, 92, no, siempre tiene que haber una variación para que exista la transferencia de calor. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. El enfriamiento y deshumidificación. Una corriente de aire que llegue con una humedad mayor a la que yo quiero tener en un ambiente, por ejemplo, yo puedo enfriarlo a través de un intercambiador de calor, que sería un evaporador de un sistema de frío,
al enfriar va a llegar a su punto de rocío, de condensación, y el agua a través de una válvula la puedo extraer, que es el agua a la temperatura de saturación. Y el aire pasaría a una temperatura T2, en el cual tiende o menor a la humedad absoluta de saturación. Hacemos el balance de energía. Fíjense que el aire seco, luego lo que hago es tener en cuenta la entalpía del agua, como C sub P, presión constante del agua, T sub 2, y la masa del agua va a ser igual, la masa de agua que se evapora, ¿no? Que lo llega a extraer en la saturación. Lógico, la entalpía, perdón, la humedad bueno, acá llama phi y acá la llama W, pero en realidad lo mismo, ya voy a unificar el criterio, porque uno está en un libro, lo saqué de un libro y las ecuaciones de otro, pero esta es la humedad, phi es lo mismo que W, ¿sí? Como la humedad del aire es mayor que la saturación, por eso puedo decir que el agua que sale condensada es igual a la diferencia que tiene con la saturación por el volumen de aire seco que va a circular. Profe, Entonces, el enfriamiento isobárico, es decir, a presión constante, se realiza hasta una temperatura por debajo del punto de rocío que produce la condensación parcial de eso, justamente porque se enfría el aire y precipita. Entonces, el aire seco sale saturado en 2, ¿sí? Pero ya no más allá de la saturación. Y el agua condensada es el líquido a la temperatura de saturación. Este proceso, como ven, se realiza, si lo vemos en el TS, viene por la curva de vapor saturado hasta la condensación, que es la temperatura de condensación, luego baja al enfriamiento a la temperatura de saturación de la salida. Y si vamos por la carta psicométrica, vemos que en la saturación baja la humedad hasta obtener una temperatura menor. ¿Se entiende, chicos? Están los procesos en los dos diagramas. En la carta psicométrica y en el TS, que es la curva de saturación. Esto sería enfriamiento y deshumidificación. Fíjense que acá entraría, o este sería el evaporador de un sistema de enfriamiento. ¿Vamos bien? profe, ese es el principio que utilizan los aire acondicionados que vienen con la utilidad para quitar humedad del ambiente, ¿no? Sí, deshumidificadores se llaman. Sí, sí. Ya vemos. Una mezcla de eso está más adelante. Sí, sí. Sí, Y el caso sí, sí. anterior de la humificación es lo que se utiliza en las fábricas textiles para poder tener un ambiente más controlado, que se utiliza Perfecto. el bombeo de aire caliente para generar mayor humedad en el ambiente. Y de esa manera las partículas y las pelusas condensan con el agua. Muy bien, perfecto. Sí, señor. Exactamente. Este sería el proceso de enfriamiento y deshumidificación que recién le expliqué cómo se hace a través de la ecuación esta general que era la derivada, ¿se acuerdan? La derivada, esta ecuación es la derivada de la carta psicométrica. ¿Por qué? Porque la entalpía en función de la humedad. ¿Qué sería esta curvita? Bueno, mezcla de dos corrientes de aire húmedo. Supongamos que viene una mezcla de aire M1, este flujo másico que tiene una determinada masa y una masa de 2 que se mezclan en un mezclador propiamente dicho y va a salir una masa 3. ¿Cómo sería el proceso? Esa mezcla va a estar dentro de lo que se da en llamar la recta de unión de los dos procesos. Quiere decir que en un punto intermedio en el cual están entre las dos humedades relativas, se encuentra la que va a salir la mezcla. Para ello se hace el balance de masa y el balance energético y se encuentra tanto el punto 3 como la entalpía 3, que va a ser, fíjense ustedes, esto proviene del balance de masa.
Es decir, la cantidad de masa que sale en 3 va a ser igual a la suma de cada uno de lo que aporta masa de vapor, es esto, ¿no? Cada una de las corrientes de aire. Y la entalpía también. La entalpía en 3 específica va a estar en función de lo que saque la mezcla, que es la masa total, va a ser igual a la suma de las energías que traiga a través de la entalpía o de las propiedades de calor que traiga en función de la entalpía, la suma de cada una de las corrientes. Ello quiere decir que esa recta me va a dar la variación de entalpía en función de la humedad en un punto intermedio en la recta que une a los dos puntos en los cuales vamos a tener un punto 1, humedad 1, con temperatura 1, y el punto 2, humedad 2, con temperatura 2. Uniendo estos dos puntos va a existir una recta en el cual, en un punto determinado, porque yo tengo que determinar cuánto vale la cantidad de G sub 2 por acá, y G sub 1, perdón, es decir, la cantidad o la masa de vapor en 1 y la masa de vapor en 2, del cual yo puedo obtener los valores tanto de entropía, entalpía, como habíamos obtenido para la entropía y entalpía de los... ¿Se acuerdan cuando vimos la ecuación de entropía de los gases ideales? Bueno, es aplicable para obtener en este caso el valor de entropía de aire seco y del vapor de agua. ¿Sí? ¿Recuerdan las ecuaciones que obtuvimos en gases ideales? Bueno, acá se aplican para obtener cada uno de los valores correspondientes en todo lo que implicaría las variables. ¿Sí? Y en el gráfico T sub S sería la mezcla en alguno de estos dos curvas que muestra la figura. El acondicionado de aire, fíjense ustedes cómo se hace. Esto es lo que estábamos hablando recién. Entonces, entra el aire en un punto 1, que sería el que está indicado en el gráfico psicométrico, a una temperatura T sub 1 con una humedad W1. Al darle calor, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la cantidad de agua que pueda absorber, es decir, va a bajar la humedad relativa, se va a mezclar con una porción de aire que viene del punto 5, como están en algún punto intermedio de esta recta, cae en el punto 3, lo que sale, y luego lo humidifico para salir supuestamente a una temperatura de saturación con menor humedad, y luego lo seco a la humedad que yo quiero obtenerla a través de una determinada cantidad de calor para tener esa humedad de confort en el ambiente. O si, como decía recién el alumno, tener la humedad para la cual precipita las partículas de algodón en el aire, ¿no? Eso se puede obtener de acuerdo a este proceso que es el acondicionamiento a través de calentamiento del aire. Lo caliento, lo mezclo, obtengo una humedad cerca a la saturación, mi saturadora adiabática, precipita el agua que se resta, sale el aire de la temperatura de saturación que lo mezclo con el otro que viene de la corriente punto 2 y luego lo acondiciono y va hacia el medio a la humedad de confort que quiero tener. Para ello se utilizan lo que se llamaron las torres de enfriamiento, que tienen dos objetivos. Por un lado, enfriar el agua caliente que llueve a través del aire atmosférico, o por otro lado, colocar agua a temperatura de saturación para enfriar el aire. Son los dos grandes usos que se le da a la torre de enfriamiento, y en el cual se hace también un balance másico y un balance de energía, en el cual se pueden obtener todas las variables correspondientes que intervienen dentro de lo que sería el proceso de saturación adiabática. Como ven ustedes, las flechitas azules es la corriente de aire, que en este caso es de tiro forzado, más que forzado, es inducido. ¿Por qué? Porque se lo aspira. El forzado se colocan ventiladores que lo empujan. Este es inducido porque es aspirado desde arriba, ¿no? Pero bueno, son conceptos muy finos que a la larga a ustedes no les hace falta, sí, para las otras ingenierías, pero no tanto para ustedes porque no van a manejar alimentos ni procesos agroindustriales tampoco. Pero sí que sepan
cómo se utiliza la torre de enfriamiento para el acondicionamiento del aire, que sería justamente esta camarita, o una torre con temperatura de saturación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Se entiende Miren bien. cómo tengo una bomba, la cual saca el agua de la bandeja colectora hacia donde procesa la carga, luego hace llover en la torre a través de los rociadores y se pone en contacto con el aire atmosférico. Si lo que quiero es enfriar el agua caliente, el aire seco va a producir la evaporación del agua, le va a sacar el calor latente de evaporación, el aire saldrá más húmedo, pero va a enfriar el agua que va a caer en la bandeja y que la estoy haciendo recircular y cada vez va a estar más fría. Y luego saco esta porción de carga de agua fría y la uso en algún punto de consumo que puede ser para enfriar el aire, como vemos recién en un saturador adiónico. Puede ser también que el agua ya esté fría a la temperatura de saturación para esa presión atmosférica y lo que puedo hacer en ese caso es sacar el aire a una menor temperatura. Son los dos usos que se le da a la torre de enfriamiento, ¿sí? Entonces hago el balance de masa de acuerdo a la cantidad de aire seco y la humedad que trae y la cantidad que sale. Entonces la masa de aire, de agua que va a sacar, o el flujo de agua que va a sacar va a ser la diferencia de las humedades por la cantidad de aire seco que va a circular. Y el balance de energía va a ser en un sistema adiabático, igual como lo vimos recién, la masa de aire por H1, que es el aire que va a entrar con respecto al agua que va a evaporar. Va a ser igual a la cantidad de aire seco que va a salir. Bueno, el puntito este se me quedó ahí abajo, ¿no? Si pueden subirlo, les agradecería. Pero en la entalpía, esta es la masa de aire seco, ¿no? Es decir, entra aire seco con una masa de aire seco por una entalpía 1 y sale aire seco con una entalpía 2, más una humedad mayor, ¿verdad? Y hago exactamente el balance en agua que se lleva y en cantidad de entalpía por kilo que puede llegar a absorber. Eh, Esto sería un secador. Un secador, por ejemplo, para alimentos, yo coloco en una fuente o en un enrejado en el cual hace circular aire caliente que tiene un quemador. Y lo que hace es extraer esa cantidad de vapor, de agua que tiene. Lógicamente hay que buscar que esto no se produzca el acorchado y que no se produzca esa piel gruesa y dura, ¿no? Se hace con vacío, es todo un tratamiento, pero el secador es más o menos lo mismo. Se utiliza también para hacer, por ejemplo, pasas de uva, pasas de ciruela, las pasas de los frutos en sí, ¿sí? Con una determinada humedad, en un flujo constante, en un flujo estacionario y a través de un quemador que se hace entrar el aire. Este sería el corte, ¿no? Es como que esto es rebatible. ¿Me entienden? Fíjense, el quemador es este y acá se lo ve de frente y este está de costado. ¿Se entiende, chicos? Y el motor, el reductor, es el que está haciendo girar este gran tambor, ¿sí? Bueno. ¿Lo entienden? ¿Se dan cuenta cómo es? Se entiende, profe. Se puede ver. Y va produciendo el secado. Hasta si hago el vacío se pueden obtener las sopas deshidratadas, por ejemplo. Pero tiene que ser al vacío para evitar que las características organolépticas de los productos no desaparezcan. Secador en cinta. Esta es una cinta transportadora. Fíjense ustedes cómo lo llevo. Es como un pequeño hornito, ¿no? Bueno, estoy señalando al revés. Viene la tolva de carga supongamos las pasas de uva, y a medida que circula esto pueden ser tubos de vapor o resistencias eléctricas. Entra el aire, como ven estos baffles, produce el flujo de aire que se mueva, una entrada y salida a través de un tiro inducido y forzado de los dos tiempos. Va a producir el secado del alimento, ¿sí? Y va cayendo ya el alimento seco. Uno es un secador de tipo ciclónico y el otro es un secador de cinta.
secadores de bandeja, en los cuales fíjense que pueden tener distintas bandejas que circulan, o secadores de tipo carrito. Un carrito que circula a través, uno empuja al otro, ¿no? Y de esa manera van produciendo dentro de un hornito la evaporación de lo que quiero hacer. Lo único que este tiene contracorriente, fíjense que tengo el calentador de aire, que puede ser vapor, puede ser una resistencia eléctrica, y va en contrasentido para que el aire caliente final lo seque más al que va a salir y al primero que no lo vaya a acartonar ni a acorchar, sino le da un golpe muy fuerte de calor y lo pone duro, ¿no? En cambio, si de esta manera lo tengo paulatinamente calentando. Uno es en bandeja y el otro es en túnel con carrito. Secadores de columna. Esto se ve mucho si van ustedes para Córdoba, van a ver uno enormemente grande, que es la fábrica de Corsemar. Bueno, es un secador de la molienda del... Estos son tolvas enormes, ¿no? Del cemento. Se va secando, esto rotativo, va girando lentamente a medida que una tolva de cangilona la va cargando y lo va secando paulatinamente. Lógico que esto está en zoom, está muy chiquito, pero es enorme. Van a ver ustedes por la ruta 38, creo que van a ver de Corsemar un gran, es justamente esto, un secador rotativo. Bien, chicos, terminamos. Llegue justo, con los tiempos justos. Con esto finalizamos el curso de termodinámica técnica, por lo menos lo teórico, y ha sido un gran gusto. Espero que les haya sido de utilidad. ¿Tienen alguna duda antes de sacar el Power? Lo volvemos a tratar, o si no, dejo de compartir y de grabar. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? No por mi Por mi parte, parte profe. no, No, profe. profe. Bueno. Entonces, dejamos de grabar.